Buen día, jóvenes. El día de hoy hablaremos de la teoría número 3, propiedades físico-químicas y biofarmacéuticas de las sustancias medicamentosas. Para poder hablar de todos estos aspectos, es necesario recordar el concepto de farmacocinética. Podríamos resumir farmacocinética como todo lo que el organismo hace al fármaco o al medicamento. El organismo absorbe el fármaco, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. El fármaco podríamos decir de que es la víctima de todo este proceso. Para entender la absorción, podemos respondernos a la pregunta: ¿cómo entra o cómo ingresa el fármaco al organismo? Para entender la distribución, podríamos entenderla respondiendo a la pregunta: ¿a dónde se dirige? Y a través de qué mecanismos es de que éste es transportado a través del organismo. Para entender el metabolismo, podríamos responder a la pregunta: ¿cómo se transforma? ¿Qué cambios químicos realiza el organismo para poder facilitar la excreción del fármaco? Y podríamos entender la excreción respondiendo a la pregunta: ¿cómo es que se elimina? Todas estas propiedades farmacocinéticas dependen mucho de las características físico-químicas de los fármacos, y estos a su vez dependen de los grupos funcionales de los fármacos. Y todas estas características, tanto las físico-químicas como las farmacocinéticas, pueden ser determinados de forma teórica a través de software o servidores bioinformáticos. Por ejemplo, el Instituto de Bioinformática de Suiza tiene dentro de sus servidores el SwissAtm, que nos da valores farmacocinéticos y físico-químicos de fármacos de acuerdo a la estructura química de forma teórica. Nos da valores que ya hemos visto en la teoría número 1, como el logaritmo de P. Nos da valores de solubilidad, porcentajes de absorción, incluso probabilidades de traspasar membranas, como la barrera hematoencefálica, un valor bastante interesante e importante para poder determinar qué tanto se puede distribuir un fármaco dentro del organismo. Otros servidores importantes son DRUGBank y PubChem, dos servidores importantes que nos permiten buscar moléculas tanto por sus nombres como por sus estructuras químicas, y nos informan datos muy relevantes de la parte físico-química de estos fármacos de acuerdo a las investigaciones previamente realizadas. Existe una gran cantidad de softwares y servers que nos permiten no solamente determinar características físico-químicas o farmacocinéticas, sino también la parte farmacodinámica. Si nosotros no sabemos exactamente dónde encontrar tal cantidad de información que se puede determinar mediante estos software servers, podemos entrar a Click2Drug, también del Instituto de Bioinformática de Suiza. Aquí en este portal hay más de 800 links que nos permiten llegar a esos servidores o a esos softwares eh, a través de los cuales se puede realizar una gran cantidad de investigación acerca de moléculas ya encontradas y estudiadas, así como también moléculas de las cuales los estudios sean escasos. Cabe resaltar que muchos de estos servidores o softwares son de paga. Sin embargo, hay una gran cantidad de softwares y servers que también son de traste gratuito. Entonces, el primer paso farmacocinético es la absorción, un paso que puede variar de acuerdo a la vía de administración del medicamento. Incluso puede ser obviado si el fármaco es administrado por vía endovenosa. Sin embargo, no todos los fármacos pueden ser administrados por vía endovenosa, por vía intramuscular.
subcutánea, sublingual, transdérmica, etc. Todas las vías de administración que pueden haber aparte de la vía oral. Y esto es debido a que muchas veces se requiere una dosis alta de un fármaco para poder obtener un efecto terapéutico. Y si no es factible, pues el fármaco tiene que ser administrado por vía oral y va a pasar por todo este proceso de absorción. Y de este modo, las alteraciones de los procesos de absorción de fármaco a nivel del tracto gastrointestinal pueden afectar el perfil de concentración sistémica tiempo de un fármaco y también puede manipularse por efectos de primer paso, modificando su estructura química y afectando los procesos farmacodinámicos. Las formas de dosificación oral sólidas primero deben de pasar por un proceso de disolución para poder liberar el ingrediente farmacéutico activo, la IFA, a nivel del tracto gastrointestinal. Una vez solubilizada, la IFA debe atravesar la barrera de las membranas celulares del enterocito para ingresar en el torrente sanguíneo. Entonces, los procesos de absorción de fármacos pueden verse alterados por una gran cantidad de procesos que pueden ocurrir a nivel del tracto gastrointestinal. Puede darse desde la alteración gástrica del pH, así como también efectos de primer paso, ya sea por una metabolización del fármaco mediante citocromo P450 que puede encontrarse a nivel de enterocitos, así como también que estas sustancias sean activas en los transportadores de glicoproteína P. Los mecanismos de absorción de fármacos pueden darse por diversos procesos. Pueden ser de difusión pasiva, de difusión convectiva, transporte activo, difusión facilitada, pares iónicos, pinocitosis y fagocitosis. Cada uno de estos procesos puede darse en distintas porciones del tracto gastrointestinal. Difusión pasiva y difusión convectiva, por ejemplo, son procesos de absorción que pueden darse desde la cavidad bucal a través de todo el tracto gastrointestinal, a nivel de estómago, a nivel de intestino delgado, intestino grueso e incluso a nivel de recto. El resto de transportes tienen ciertos puntos o ciertas porciones del tracto gastrointestinal donde pueden darse. Sin embargo, la mayor cantidad de absorción siempre va a darse a nivel del intestino delgado, pues todos los mecanismos de absorción pueden encontrarse en esta porción del tracto gastrointestinal. A través de todo el tracto gastrointestinal, el mecanismo de absorción más relevante es la difusión pasiva. Sin embargo, la difusión pasiva depende de la solubilidad del fármaco en el tracto gastrointestinal. Y la solubilidad del fármaco depende del proceso de liberación. Cuando un comprimido ingresa al organismo, el proceso de liberación del fármaco que se encuentra dentro de este comprimido depende de tres procesos: la desagregación, la disgregación y la disolución. La cantidad de fármaco que es solubilizado en el tracto gastrointestinal depende de todos estos procesos. Sin embargo, no todo el fármaco solubilizado en el tracto gastrointestinal es capaz de absorberse por difusión pasiva. El fármaco disuelto se encuentra en equilibrio entre forma ionizada y forma no ionizada. Solo la porción no ionizada es capaz de atravesar membranas biológicas, pues esta porción no tiene cargas. Nosotros podemos calcular qué porcentaje de un fármaco
va a encontrarse no ionizado. Y esto lo podemos calcular haciendo uso de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, donde nos dice que el pH es igual al pK de una sustancia más el logaritmo de la sustancia disuelta en un medio básico sobre la sustancia disuelta en un medio ácido, donde si la sustancia es una sustancia ácida en un medio básico, se va a ionizar. En cambio, una sustancia ácida en un medio ácido no se va a ionizar. Por otro lado, una sustancia básica en un medio básico no se ioniza, pero una sustancia básica en un medio ácido se va a ionizar. Entonces, mediante esta ecuación, nosotros podemos determinar qué porcentaje de una sustancia se va a encontrar no ionizada y por ende qué porcentaje de esta sustancia va a poder ser absorbida a nivel del tracto gastrointestinal. La velocidad de disolución depende del área de superficie del sólido en disolución y esto puede ser manipulado en el proceso de formulación. Existen muchos fármacos que pueden servir como ejemplo de problemas de disolución que limitan la biodisponibilidad. La nitrofurantoína, por ejemplo, está disponible como una formulación macrocristalina y también como una formulación monohidrato. Esto ilustra muy bien el impacto de la disolución en la absorción de fármacos. La nitrofurantoína en su forma macrocristal, bajo la marca Macrodantin, se solubiliza muy rápido, mientras que la forma monohidrato bajo la marca Macrobid forma una matriz similar a un gel en el tracto gastrointestinal que retarda la liberación. Esto, por ejemplo, permite la administración de Macrobid solamente 2 veces al día, a diferencia de Macrodantin que requiere la administración de 4 veces al día. Una vez solubilizados los fármacos, estos tienen que ser absorbidos. Los fármacos pueden entrar a la circulación sistémica a través de la ruta transcelular o de la ruta paracelular. Los compuestos que dependen de la ruta paracelular tienen una ventana de absorción limitada de 4 a 6 horas, porque el tamaño del poro son más grandes a nivel de yeyuno y más pequeños a nivel de colon. En contraste, los compuestos que pueden atravesar la barrera gastrointestinal técnicamente de manera transcelular pueden ser absorbidos por todo el tracto gastrointestinal. Hay algunos compuestos hidrófilos como los aminoglucósidos y ciertos betalactámicos que se absorben poco porque se basan principalmente por la ruta paracelular. Aunque no existe una regla universal que nos diga la probabilidad de un fármaco de absorberse, la regla del 5 de Limbinski, que ya hemos estudiado en la teoría número 1, nos permite poder inferir con qué tanta probabilidad podría un fármaco absorberse mediante una difusión pasiva. Cabe resaltar que fármacos que tienen un peso molecular por encima de 500 daltons están asociados a una baja permeabilidad y por ende una disminución de su absorción. Sin embargo, el uso de transportadores, así como el metabolismo por enzimas que se encuentran a nivel de enterocitos, pueden hacer variar las probabilidades encontradas mediante esta regla. El sistema de isoenzimas 3A4 de citocromos P450 desempeña un papel muy importante en el metabolismo de fármacos dentro de los enterocitos, que muy a menudo
puede acoplarse al uso de bombas de flujo como la glicoproteína P. Entonces, el uso de transportadores como glicoproteína P, o también llamado MDR1, van a jugar en contra de la biodisponibilidad, haciendo que fármacos que ya están siendo absorbidos, si estos tienen afinidad por estos tipos de bombas de flujo, regresen a la luz intestinal. Claro está que glicoproteína P no es la única bomba de flujo que puede realizar este tipo de actividades. Transportadores de proteínas resistentes a cáncer de mama o BCRP también pueden realizar este tipo de actividades. Por otro lado, hay transportadores que van a facilitar la absorción de fármacos, como son los transportadores de cationes orgánicos, los transportadores de aniones orgánicos, los transportadores de péptidos, entre otro tipo de transportadores. Cabe resaltar que la afinidad de los fármacos hacia transportadores o hacia bombas de flujo depende mucho de la estructura química que estos puedan tener. Una vez absorbido el fármaco, este es distribuido a través del torrente sanguíneo, atravesando membranas también por difusión pasiva. Los capilares que se encuentran dentro del sistema circulatorio tienen un diámetro de 5 nanómetros. Sin embargo, este diámetro, por más pequeño que pueda parecer, es lo suficientemente grande como para permitir el traslado de moléculas muy grandes, como por ejemplo la vancomicina, que a pesar de tener un peso molecular de 1449 daltons, es capaz de atravesar estos capilares, pues su tamaño es solamente de 3,3 nanómetros por 2,2 nanómetros. La excepción a estas dimensiones de capilares son las barreras hematoencefálicas, la barrera retiniana o la barrera testicular. Durante su distribución, el fármaco puede unirse a proteínas. Cabe resaltar que solamente el fármaco libre o fármaco no unido a proteínas es capaz de generar interacción en su receptor. Durante su traslado, el fármaco puede unirse a diversos tipos de proteínas, dependiendo si se encuentra a nivel extracelular o a nivel intracelular. Una de las proteínas fundamentales y que vale mucho su estudio es la albúmina plasmática, ya que hay una gran cantidad de fármacos que pueden unirse a ella durante su distribución a través del torrente sanguíneo. ¿Qué tanto puede unirse un fármaco a albúmina? La unión a proteína plasmática depende mucho de las características físico-químicas de los fármacos. Fármacos muy ácidos tienen afinidad a albúmina. En cambio, los fármacos que son básicos no se unen tanto a albúmina, sino más bien tienen una afinidad por glicoproteína ácida alfa 1. Aquí en esta presentación ustedes pueden ver algunos ejemplos de fármacos ácidos y algunos otros ejemplos de fármacos básicos. Y algo que también ustedes pueden tomar como característica de estos fármacos es la afinidad para poder atravesar membranas celulares. Los fármacos ácidos tienen una baja afinidad a membranas. En cambio, los fármacos básicos tienen una afinidad mucho más alta a membranas celulares. Quiero que ustedes piensen y respondan por qué los fármacos básicos tienen una mayor afinidad a membranas que los fármacos ácidos. Podemos ver la variación de la afinidad a membranas celulares tomando como ejemplo estos dos fármacos.
eritromicina y acitromicina. Dos fármacos muy similares, cuya única variación es el agregado de un grupo metilamino. Al momento que agregamos este grupo metilamino, hacemos que el fármaco acitromicina sea mucho más básico que el fármaco eritromicina. Pero no solamente variamos eso, sino que variamos enormemente el volumen de distribución de estos fármacos. Acitromicina, al tener mayor afinidad a membranas, es capaz de atravesarlas con mucho mayor facilidad y es capaz de distribuirse con una mayor facilidad en el organismo, a diferencia de eritromicina. Esto hace que acitromicina sea un antibacteriano mucho más poderoso que eritromicina. Quizás la respuesta a todo esto puede estar en la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Mientras que el fármaco está siendo distribuido, es capaz de llegar a su sitio activo y ejercer su actividad farmacológica. Sin embargo, también es capaz de llegar a otros órganos, como el hígado, por ejemplo, y ser metabolizado. El metabolismo se realiza con la intención de transformar al fármaco en una molécula mucho más hidrofílica, para que pueda ser eliminado principalmente por vía renal. Este metabolismo puede ser realizado en dos fases, que no necesariamente es continua una de otra. Estas fases se dividen en fase 1 y fase 2, y las enzimas de fase 1 y enzimas de fase 2 son enzimas totalmente distintas. Principalmente, a nivel de fase 1, las reacciones que se realizan generan un cambio de grupos funcionales, transformándolos principalmente en sustancias mucho más oxidadas. En cambio, las enzimas de fase 2 realizan reacciones de conjugación, agregando complejos mucho más grandes con la intención de hacer la molécula nuevamente mucho más hidrofílica. Esta imagen que les presento a continuación es una imagen que me pareció muy interesante. De los 200 fármacos prescritos en el año 2002, cerca del 75% es metabolizado. Y de todos estos fármacos que sufren metabolismo, cerca del 75% es metabolizado por citocromos. Y de todos estos fármacos que son metabolizados por citocromo, casi el 50% es metabolizado por enzimas del tipo CYP3A. Actualmente podemos decir que CYP3A4 se encarga del metabolismo de cerca del 60% de medicamentos disponibles. Y es que CYP3A4 metaboliza moléculas tanto neutras como ácidas y básicas. 2D6 y 12-9 también metabolizan ese tipo de fármacos, sin embargo, no lo hacen en su conjunto como lo hace CYP3A4. 1A2 y 2E1 metabolizan moléculas lipófilas, sin embargo, 2E1 solamente metaboliza moléculas lipófilas que tienen un peso molecular por debajo de 200 Daltons. Por último, tenemos la excreción. La excreción se da principalmente por vía renal. No es la única vía, sin embargo es la vía más importante. Y la excreción renal puede darse mediante la filtración glomerular, en la cual se eliminan fármacos, principalmente en su forma libre, o que tengan un peso molecular por debajo de los 70 kilodaltons.
puede realizarse por secreción tubular y puede utilizarse aquí el transporte de forma pasiva, así como también el transporte activo. Pero hay que tomar en cuenta que el transporte activo puede ser saturable. La reabsorción tubular, en este paso, puede haber fármacos que puedan reabsorberse, pero esta reabsorción depende mucho del pK de la sustancia y del pH del medio. Entonces, el pK, el logaritmo del coeficiente de partición, y la capacidad de solubilizarse de un fármaco nos puede ayudar a entender y a predecir cómo va a ser el paso de esta sustancia a través del organismo. Aquí les presento algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de esta presentación. Muchas gracias por su atención.